Las rebeliones indígenas de 1780 y 1782 es el contenido que vamos a ver. Emancipaciones indígenas anticoloniales de 1779 a 1782. Bien, empezamos la explicación de este contenido haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuándo comenzó la resistencia de los pueblos indígenas contra los españoles? La pregunta es muy sencilla, o la respuesta es muy sencilla. Justo cuando los españoles arriban a nuestro territorio con las intenciones de someternos, de obtener las riquezas de plata y otros minerales preciosos que habían en nuestro territorio. Es ahí donde los indígenas se dan cuenta de la negatividad de la presencia de estos extranjeros en nuestro territorio y van a manifestar sus protestas, su resistencia de dos maneras. La primera son de manera pacífica, con el famoso o la famosa entonación del taquioncoy, que traducido al castellano es canción enferma o canción de la enfermedad. Los indígenas solían reunirse en sus casas para cantar estas canciones donde manifestaban su dolor, su rechazo a la presencia de los extranjeros en nuestro territorio. La otra forma de manifestar su resistencia son eh, con hechos violentos, protestas violentas manifestadas en 1779 por Tomás Katari, Tupac Amaru o José Gabriel Condorcanqui en el Perú y Juliana Paza, alias Tupac Katari, en La Paz del Alto Perú. Van a ser de manera violenta quienes se van a manifestar. Vemos las rebeliones indígenas de 1780 protagonizadas por Tomás Katari. Este era cacique de las regiones de Macha, Pocoata, de la provincia Chayanta en el norte Potosí. No había ningún problema. Claro que Tomás Katari estaba en desacuerdo con el sistema de la mita, de los obrajes, las encomiendas. Sí, rechazaba, incluso había manifestándose en contra de esos sistemas. Pero ¿cuándo va a ser su reacción más fuerte? Cuando el corregidor Alós va a negar o va a desconocer la autoridad de cacique Tomás Katari y en su lugar va a nombrar a un mestizo de apellido Bernal como nuevo cacique de estas regiones. Tomás Katari, en protesta a esta acción netamente unilateral, va a realizar su viaje a pie hasta el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, para entrevistarse con el virrey y pedir que le devuelvan el cargo de cacique. Es así que cuando llega a Buenos Aires, Argentina, al Virreinato del Río de la Plata, el virrey se sorprende al ver cómo un hombre pueda caminar semejantes distancias de kilómetros para llegar hasta el Virreinato del Río de la Plata. El virrey va a conceder la petición de Tomás Katari, le va a devolver a él con unas cartas dirigidas al presidente de la audiencia, indicándole que debe restituirle su cargo de cacique. Una vez que Tomás Katari está arribando a la audiencia de Charcas, aquí a Sucre, Chuquisaca, justo cuando pasa por Punilla, va a llegar a Chataquila, la región de Chataquila, donde va a ser interceptado por una tropa de soldados de la audiencia de Charcas. Estos van a apresar a Tomás Katari, van a poner un arma en el cuerpo, en el pecho de Tomás Katari, van a disparar a quemarropa, pero Tomás Katari no muere. Y al ver la presencia de muchos comunarios que están saliendo en defensa de su caudillo Tomás Katari, los españoles van a decidir arrojarlo desde la cumbre más alta de Chataquila, de las montañas de Chataquila, donde Tomás Katari va a morir. Sus hermanos Nicolás y Damaso Katari van a continuar la revolución o la rebelión. También van a ser derrotados y sentenciados a morir en la horca en la plaza de Potosí. Paralelo al levantamiento de Tomás Katari, en Perú se está produciendo la rebelión o la gran rebelión de José Gabriel Condorcanqui, quien se hizo llamar Tupac Amaru II, ya porque José Gabriel Condorcanqui creía que al ser él un líder indígena le correspondía el trono incaico. ¿Ya? Además adopta el nombre de Tupac Amaru en honor al último pretendiente al trono incaico
que murió por órdenes del virrey Toledo en el tiempo de la conquista y la colonia. José Gabriel Condorcanqui tiene como intención y objetivo, junto a su esposa Micaela Bastidas, el abolir o eliminar el sistema gravoso del sistema de la mitad y el sistema de los obrajes, las haciendas. Quiere eliminar todo eso y expulsar a los españoles del territorio peruano para restablecer el trono incaico. Es así que se va a enfrentar a los españoles en cruentas batallas, donde finalmente en la batalla de Sangarara va a ser derrotado por las contingencias españolas y sentenciado a morir, tirado por 4 caballos con dirección a los 4 puntos cardinales. Pero antes de morir, José Gabriel Condorcanqui es obligado a observar la muerte de su esposa, Micaela Bastidas, y de sus hijos. Y después recién va a ser descuartizado por los 4 caballos. Al año siguiente, en 1781, se va a dar otra rebelión de mucha importancia, esta vez en territorio altoperuano, hoy Bolivia, protagonizado por Julián Apaza, quien se hizo llamar Tupac Katari en honor a los 2 últimos caudillos ajusticiados, de Tomás Katari, Sakot Katari, y de Tupac Amaru, Tupac, y se hizo llamar Tupac Katari, que junto a su esposa Bartolina Sisa tienen la intención también de expulsar a los españoles del territorio altoperuano. Y así es que tienen el plan siguiente de sitiar la ciudad de La Paz. Aquí vemos la ciudad sitiada. Durante 109 días nadie puede ingresar a la ciudad de La Paz. ¿Ya? Además, Juliana Paza había armado un dique que retenía las aguas del río muy cercano a La Paz, con la intención de que este dique sosteniera la mayor cantidad de agua posible y una vez que reviente, pueda inundar La Paz y así derrotar a los españoles. Sin embargo, el dique revienta antes de tiempo, el plan es fallido y las fuerzas de Juliana Paza tienen que enfrentarse a las fuerzas venidas desde el Virreinato del Perú, del Río de la Plata, un gran contingente de realistas que van a enfrentarse en cruentas batallas también con Juliana Paza, donde finalmente Juliana Paza va a ser vencido, derrotado y también va a seguir la misma suerte que Tupac Amaru, morir tirado por 4 caballos con dirección a los 4 puntos cardinales. Pero antes de morir, Juliana Paza dice una frase interesante. Volveré y seremos millones, dice Juliana Paza. También es obligado antes de morir presenciar la muerte de su esposa Bartolina Sisa y también de sus hijos y después recién ser descuartizado por los 4 caballos. Hay un silencio aparente en las rebeliones contra los españoles desde los levantamientos indígenas. Vamos a brincar al siglo siguiente, 1808, 1809 específicamente. Pero para entender los levantamientos o movimientos libertarios en el Alto Perú, tenemos que hacer mención de la universidad que influyó en la emancipación latinoamericana, y esta es la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Con ese nombre se funda la universidad, cuando el 27 de mayo de 1624, por el jesuita Juan Frías de Herrán. Su primer rector fue el Monseñor Luis de Santillán. Ahora bien, las siglas más representativas de la universidad y la Casa de la Libertad, uno de los edificios de la universidad, es IHS, que quiere decir Jesús Salvador de Hombres. Es claro e indudable que las ideas revolucionarias no solo se gestaron en la Academia Carolina, sino también en las aulas de la Universidad San Francisco Javier, con debates intensos que había en las aulas, en las plazas, producto del estudio que hacían los universitarios, especialmente de la carrera de Derecho, estudios de libros, textos que llegaban de Inglaterra, de Francia, a la biblioteca de la universidad, escritos por los filósofos ingleses y franceses de nombres muy relevantes como ser el barón de Montesquieu,
Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, John Locke, Santo Tomás de Aquino, entre otros personajes que hablaban de independencia, que hablaban de libertad, de igualdad, de derechos. Entonces, estas ideas eran expuestos por cada uno de los estudiantes universitarios en las plazas, reitero, en las calles, en los lugares donde se servían comida, tomaban seguramente algunas bebidas alcohólicas. Ahí es donde discutían, hablaban bastante de estos libros, de estas ideas y conceptos de libertad, igualdad, derechos, entre otros. Entonces, la influencia de la universidad es muy evidente para la emancipación o lucha por la libertad de nuestro territorio. Un aporte importante es el silogismo alto peruano, que es la doctrina que movió todo el proceso emancipador en Latinoamérica y el Alto Perú. ¿De qué trataba el silogismo alto peruano? Prácticamente era un razonamiento que hicieron los doctores de Charcas y algunos universitarios sobre la situación que vivió o que vivía España en ese momento. 1808, Napoleón Bonaparte ya había conquistado varios países de Europa y tenía como siguiente objetivo Portugal. Pero como vemos en el mapa, para poder llegar a Portugal tiene que pasar necesariamente por España. Aquí está Francia, donde está Napoleón Bonaparte. Tiene que pasar por España para llegar a Portugal. Y justo coincide con la crisis de la corona española. En España, el rey Carlos IV se convierte en un rey impopular, ya el pueblo no lo quiere, el pueblo exige que traspase su reinado a su hijo Fernando VII. Hay fuertes protestas en España, donde finalmente Carlos IV entrega el trono a su hijo Fernando VII. Una vez que esto ocurre, Napoleón Bonaparte ingresa a España y Carlos IV se entrevista con Napoleón Bonaparte y le pide, por favor, que le ayude a recuperar su trono, porque le habían arrebatado. Entonces, Napoleón Bonaparte va a citar a los dos monarcas, padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, a la isla de Bayona, en Francia, para dar solución al problema real. Es así que, estando una vez en Francia, en la isla de Bayona, Napoleón Bonaparte va a obligar a Fernando VII a devolver el trono a su padre Carlos IV. Y este último va a ser obligado por Napoleón Bonaparte a renunciar al trono español y entregar el trono a José Bonaparte, quien era el hermano de Napoleón. Es así que ahora en España hay un nuevo rey de nacionalidad francés, un extranjero. Ante esta situación, en España se producen protestas, manifestaciones. Se conoce este hecho en historia universal como la Guerra de la Independencia de España contra Francia. Se conforma una junta, la Junta de Sevilla, que se proclama la defensora del territorio español y de sus colonias. ¿Ya? Esta Junta de Sevilla va a enviar a su emisario, al brigadier Manuel Goyeneche, para que vaya hasta las colonias, hasta la Real Audiencia de Charcas, con cartas indicando que las colonias deben adherirse a la autoridad de la Junta de Sevilla. Esa fue la intención de la Junta de Sevilla. Sin embargo, Goyeneche, antes de llegar o de arribar a nuestro territorio, decide hacer parar en Brasil, en la colonia de Portugal, a entrevistarse con la princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII e hija de Carlos IV. Carlota Joaquina estaba casada con el príncipe de Portugal, que estaba en el Brasil. Entonces, Carlota Joaquina le dice a Goyeneche que las colonias españolas deben unirse a las colonias de Portugal, ¿ya? Es más, decía Carlota Joaquina, como mi padre y mi hermano han sido llevados presos por Napoleón Bonaparte, el trono le correspondía a Carlota Joaquina. Entonces, esa es la intención de Carlota Joaquina, y cuando Goyeneche arriba a la audiencia de Charcas, especialmente a Sucre, a Chuquisaca, los doctores se dan cuenta prontamente de la doble intención de
Goyeneche, puesto que este señor solo se entrevista con el presidente de la audiencia, quien fue el señor Ramón García León y Pizarro, con el arzobispo de La Plata, quien era el señor Benito María Moxoy Francoli. Solo con ellos dos se entrevista. Y la sociedad chuquisaqueña para este tiempo se va a dividir en dos bandos, en carlotistas y fernandistas. Carlotistas, los que apoyan a Carlota Joaquina, y los fernandistas, los que apoyan el reinado de Fernando VII. Es así que ingresamos al hecho más decisivo del inicio de la guerra de independencia de nuestro país y Latinoamérica por consiguiente, con la presencia de José Bernardo Monteagudo, este joven doctor de 18 años, quien es el máximo ideólogo de la revolución del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. Él va a ser quien va a dirigir el silogismo altoperuano y él va a ser uno de los principales promotores para la rebelión en Chuquisaca ante el reinado de España. Ahora bien, los doctores se dan cuenta y deciden en reuniones secretas clandestinas que el único opositor a las intenciones de libertad e independencia y obstáculo es el presidente de la audiencia y el brigadier Goyeneche. Entonces, en reuniones secretas van a decidir la renuncia de el presidente de la audiencia, Ramón García Pizarro. Ante estos hechos, el presidente de la audiencia enseguida se entera de esta decisión y en la noche del 25 de mayo va a ordenar la aprehensión de todos los doctores sediciosos. Es así que todos los doctores escapan bajo la oscuridad de la noche. Bernardo Monteagudo, Manuel Sudáñez, Mariano Michel, todos los doctores escapan, menos uno. Uno se queda muy tranquilo en su casa, en el actual colegio alemán. Es la casa de los hermanos Sudáñez. Nos referimos a Jaime Sudáñez. Este señor se quedó en su casa a pesar de saber de que tiene carta de aprehensión, pero él se quedó tranquilo en su casa. Parecía todo preparado y dirigido por Bernardo Monteagudo. Entonces Jaime Sudáñez es encontrado en su domicilio y apresado por los oficiales de la audiencia de Charcas, quienes lo van a conducir a la prisión del edificio de la Real Audiencia de Charcas, hoy Universidad Andina Simón Bolívar. Y justo cuando pasan por la esquina de la Plaza Mayor, hoy Plaza de Armas, Jaime Sudáñez pega unos gritos y dice: compatriotas, favorecedme, me llevan preso por defender los derechos de Fernando VII, muere el mal gobierno, viva el rey. Dice esto porque el pueblo chuquisaqueño estaba muy tranquilo sabiendo que había un rey, que era Fernando VII, ¿ya? Pero no estaba de acuerdo con el gobierno de Pizarro en Chuquisaca. Entonces, estos gritos conmocionaron a la sociedad chuquisaqueña, quienes estaban en la Plaza 25 de Mayo, antes Plaza Mayor, a las 7 de la noche, bastante concurrida la plaza. Entonces los ciudadanos o los habitantes de esta ciudad se agolpan a las puertas de la Real Audiencia de Charcas pidiendo la libertad de Jaime Sudáñez, del prisionero. Y es esta misma noche cuando los hermanos Lemoyne van a ingresar a la iglesia de San Francisco, se van a hacer de la campana, hoy campana de la libertad, y van a tocar al rebate insinuando la revolución, cuyos sonidos de la campana fueron tan intensos que la campana logró rajarse o romperse por la intensidad del ruido que hubo en Chuquisaca, en Sucre, producto al inicio de la revolución. Enseguida los doctores se vuelven a reunir y entienden que este mismo hecho que pasó en Chuquisaca, en Sucre, debe ser imitado en las demás provincias. Es así que se van a enviar diferentes emisarios. Uno de ellos es Mariano Michel, el más radical de todos, el que quería independencia, el que quería libertad, va con documentos de independencia hasta La Paz. Y en esta ciudad, en La Paz, a la cabeza de Pedro Domingo Murillo, van a organizar la Junta Tuitiva o Junta Defensora de la Independencia.
Es así que, aprovechando la famosa festividad o procesión de la Virgen del Carmen, el 16 de julio de 1809, los patriotas paceños van a atacar a los españoles y a los realistas. Una vez que los españoles se dan cuenta del alcance de las revoluciones, tanto en Chuquisaca como en La Paz, van a dar informe a los virreinatos del Perú y del Río de la Plata, y van a llegar fuertes contingentes de soldados españoles hasta La Paz, y se van a enfrentar a las fuerzas de Pedro Domingo Murillo en fuertes batallas en Chicaloma, Chacaltaya, Los Yungas, donde finalmente por inferioridad de tropas los paseños son derrotados. Pero Domingo Murillo es atrapado y sentenciado a morir en la horca en la Plaza de Armas, hoy Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Pero antes de morir, Pedro Domingo Murillo dice otra frase interesante: la tea que dejo encendida no la podrán apagar jamás. Es decir, la revolución que él había iniciado no tendría fin hasta conseguir su objetivo, que era la independencia o libertad de estas provincias. Después de la revolución de La Paz, se va a producir el levantamiento de Cochabamba el 14 de septiembre de 1810, a la cabeza especialmente de Esteban Arce, quienes van a dirigir prácticamente esta revolución en Cochabamba, aprovechando o adheriéndose a las fuerzas llegadas desde Argentina, los ejércitos auxiliares de Argentina, que estaban provocando triunfos o derrotas a los españoles. Es así que Cochabamba, liderado por Esteban Arce, Francisco del Rivero, Melchor Guzmán y el padre Juan Bautista Oquendo, van a levantarse en armas. 10 días después lo va a hacer Santa Cruz, el 24 de septiembre de 1810, a la cabeza de Manuel Lemoine, Antonio Vicente Saone, que está aquí en la imagen, van a conformar su junta de gobierno. Posteriormente tenemos la revolución de Oruro, el 6 de octubre de 1810, a la cabeza de Tomás Barrón. Aquí en la imagen tenemos a Tomás Barrón, y apoyado por las tropas que vinieron de Cochabamba a la cabeza de Esteban Arce. Van a conformar su junta de gobierno. También al mes siguiente, Potosí se va a pronunciar el 10 de noviembre de 1810, aprovechando el triunfo que tuvo el primer ejército auxiliar que ingresó por el sur a la cabeza de Juan José Castelli. En la batalla de Suipacha derrotaron a los españoles. Por este triunfo es que los potosinos se levantan en armas el 10 de noviembre de 1810. Van a deponer al gobernador de Potosí, Paula Sainz, y van a conformar su junta de gobierno. Luego tenemos, o por último tenemos la revolución de Tarija. Tarija se pronuncia el 13 de julio de 1811, pero el alcance de su victoria o triunfo se extiende hasta el 15 de abril de 1817, con el triunfo de la Tablada. Por eso es que el aniversario de Tarija no es el 13 de julio, sino el 15 de abril, en honor al triunfo de la Tablada. También el apoyo del Cuarto Ejército Auxiliar de Argentina a la cabeza de Gregorio Araoz Lamadrid, quienes participaron en estas batallas. Bien, ahí terminamos las revoluciones en las diferentes provincias e ingresamos al siguiente punto, que dice las mujeres en la gesta libertaria. Bien, es muy agradable escuchar esta frase que dice mujer virtuosa. Su valor excede mucho a las piedras preciosas. Se encuentra en el libro de Proverbios, en el libro sagrado, la Biblia, donde nos da a notar el valor, la intensidad, el coraje que una mujer puede demostrar con el fin de alcanzar lo que está buscando, ¿verdad? En este caso, la libertad, la independencia de estas tierras. De hecho, todas las clases sociales participaron en la guerra de independencia. Las mujeres no fueron ocultas en este periodo de independencia,
más al contrario, estuvieron codo a codo con los varones, luchando junto a ellos, incluso separados en contra de los españoles en busca de la libertad. Tenemos a la mujer indígena de Pollera, Bartolina Sisa, por ejemplo, quien lideró a las huestes indígenas desde La Paz y el altiplano. También Juana Zurduy de Padilla, una mujer que luchó codo a codo con su esposo Manuel Ascencio Padilla, con la espada en la mano. Manuela Gandarillas, que luchó en Cochabamba. Aquí en Chuquisaca, Mariana Sudáñez. Todas las clases sociales, clases indígenas, mestizas, criollas, participaron en las gestas libertarias de nuestro territorio. Hacemos mención a las más sobresalientes de las mujeres que lucharon por la gesta libertaria. Tenemos a una extranjera que queremos mencionar, a Micaela Bastidas, ella peruana, luchó junto a su esposo José Gabriel Condorcanqui por mejores condiciones de vida allá en el Perú, en el Cusco, donde al ser derrotado su esposo, también ella tiene que morir junto a su marido. En Bolivia, una indígena, ya lo hemos mencionado, Bartolina Sisa, quien luchó junto a su esposo Juliana Paza. También la historia dice que esta señora era muy aguerrida, que las órdenes de Bartolina Sisa eran semejantes a las órdenes de Juliana Paza, igual en Micaela Bastidas. Ya, entonces, una líder nata, Bartolina Sisa, quien tuvo que presenciar la muerte de sus hijos para luego ella morir y luego su esposo. Fueron mujeres que dejaron su vida en pos de la libertad. También mencionamos a las mujeres heroínas de la revolución del 25 de mayo de 1809. El caso más sobresaliente es de la señora Mariana Sudáñez, hermana de los hermanos Sudáñez, quien en la noche del apresamiento de Jaime Sudáñez, ella muy aguerrida, salió a la plaza con un cuchillo en la mano y amenazó a los oficiales de la audiencia de Charcas, quienes llevaban preso a Jaime Sudáñez, a quienes les dijo textual: si no soltáis a mi hermano en este momento, por todos vosotros pasará cuchillo por el cuello. Estos gritos amenazantes de Mariana Sudáñez provocaron una gran conmoción en la población chuquisaqueña, quienes no dudaron en seguir la intención y las ideas de Mariana Sudáñez hasta lograr la libertad de Jaime Sudáñez, y no solo eso, sino conseguir la renuncia de Pizarro y la entrega del armamento que había dentro de la audiencia de Charcas. También es digno mencionar a la chola chuquisaqueña, estas mujeres que la historia indica que sus polleras fueron destrozadas, por tanto cargar cañones de la audiencia de Charca, por arrancar piezas de sus polleras para usarlos como vendaje a los heridos de esta revolución. Vean cómo las mujeres participaron en este hecho también. También es preciso mencionar a las heroínas de la coronilla. Cuando en 1812 los españoles ingresaban a Cochabamba para nuevamente retomar estas tierras, se enfrentan en batallas con las fuerzas patriotas. Sin embargo, los españoles, al ser mucho más en número y tener mucho más armamento, derrotan a los varones cochabambinos. De hecho, van a dar muerte a todos los varones capaces de resistir a los españoles, los matan. De ahí que los españoles festejan esta victoria, pero antes de seguir con el festejo, sale una mujer de nombre Manuela Gandarillas, que liderando a un grupo de mujeres lanza la frase siguiente: si no hay hombres vivos en este momento o aquí estamos las mujeres para luchar y morir por la patria, dijo Manuela Gandarillas. Estos gritos también alentaron a las mujeres armadas de palos, piedras, cuchillos, entre otros instrumentos que les valieron para defenderse, pero los españoles no tuvieron piedad ni consideración de las mujeres cochabambinas, puesto que asesinaron también a todas las mujeres
juntamente a Manuela Gandarillas. La sangre de las mujeres bajaban como pequeños, por pequeños ríos, riachuelos de la cumbre o del cerro de San Sebastián, en Cochabamba, ya en la Coronilla. Finalmente mencionamos a la señora Juana Zurduy de Padilla, una mujer que también luchó hombro a hombro con su esposo Manuel Asensio Padilla, quien tuvo que ver la muerte de sus hijos por estar en lucha. Tras la muerte trágica de su esposo Manuel Asensio Padilla, Juana Zurduy tuvo que continuar la lucha desde Argentina, sola, al mando de las huestes patriotas en pos de la libertad. Juana Zurduy había nacido el 12 de julio de 1780 y murió prácticamente a los 82 años. Juana Zurduy, cuando se gana la guerra de la independencia, se entera que en Sucre, el 6 de agosto de 1825, se va a fundar un nuevo país. Ella quiere ver nacer a su patria, quiere estar presente en territorio alto peruano, hoy Bolivia, para presenciar el nacimiento de su patria. Cuando llega aquí a Sucre, ella tenía su domicilio, su casa en la calle España, número 218. Está mucho tiempo, no la permiten participar de la asamblea, no la permiten presenciar de cerca el nacimiento o la firma del acta de independencia. Todo porque ella era mujer. Estamos viviendo una etapa machista, una etapa donde los varones son ellos los que deben realizar estos actos y las mujeres no. Entonces Juana Zurduy durante mucho tiempo vivió aquí en Sucre, en la calle España, número 218, donde finalmente en 1862, ya muy anciana ella, siente que va a morir, pero antes de morir quiere la presencia del sacerdote de la ciudad de Chuquisaca o de Sucre, y es así que va a enviar al niño Indalecio, con el único niño que vivía Juana Zurduy, le envía hasta al sacerdote de la ciudad para dar aviso de que Juana Zurduy está muy enferma y pronto a morir. Cuando el niño Indalecio va en busca del sacerdote, retornan al domicilio y encuentran a Juana Zurduy muerta. Entonces pronto el sacerdote va a dirigirse a las autoridades sucrenses para dar aviso que Juana Zurduy ha muerto. Sin embargo, como murió el 25 de mayo de 1862, 25 de mayo es una fecha cívica. Las autoridades dijeron, estamos en festejo. Juana Zurduy es después vamos a encargarnos de ella. Pero en pleno festejo del aniversario de Sucre de Chuquisaca, los 4 indios, indica la historia, que cargaron el ataúd de Juana Zurduy y fueron los únicos que lloraron la muerte de Juana Zurduy. Ya, de hecho, su entierro indica la historia que costó 2 pesos, nada más el entierro de Juana Zurduy. Entonces, las mujeres tuvieron una participación bastante importante en la emancipación de nuestro territorio y Latinoamérica. Ya lo hemos mencionado a los personajes que participaron. Con dicho esto, terminamos el contenido y será hasta otra oportunidad. Gracias.